Por acá, siga, Cristóbal. Ella es. Hola, mucho gusto. Mira nomás tus ojos, niña. ¿Qué tienen sus ojos? Están en este mundo y en otro al mismo tiempo. Pero no sé exactamente dónde. Y no tienes miedo. Estás encontrando la paz. Señor, está cada vez más débil. ¿Qué es lo que tiene? ¿Sientes que te faltan las fuerzas o la voluntad? La voluntad. ¿Y cuánto tiempo fue que tu alma estuvo paseando por ahí? 6 meses. Eso es mucho tiempo. Permíteme. ¿Qué le pasa, Cristóbal? ¿Qué le pasa? El alma de la otra mujer no se ha ido por completo. Quiere volver. Necesita volver. Pero si la mujer que estaba en el cuerpo de Adriana se fue por sí sola, ¿por qué ahora quiere regresar? Parte de ella está todavía dentro de este cuerpo. Pero no puede entrar por ese dije. Igual siento que se me va el alma, aunque tenga el dije. ¿Por qué? Por un tiempo tu cuerpo estuvo muerto, niña. Antes que el atrapaalmas te regresara a él, tú moriste. Por eso la otra mujer pudo vivir en ti, porque estabas vacía. Pero ¿y eso qué tiene que ver? ¿Qué acaso no hay nada que se pueda hacer para que Adriana se quede? ¡Es su cuerpo, oiga! Diego, mi muchacho, por favor. Tranquilízate, estas cosas toman su tiempo, ¿entiendes? No, es que no me puedo calmar, porque eso es justamente lo que necesitamos, Elma. Tiempo. En eso el muchacho tiene razón. Hay 2 almas intentando vivir dentro de tu carne. Pero realmente ninguna de las 2 está adentro. Nada puede vivir sin su alma. Pero mientras estas 2 almas luchan, este cuerpo está muriendo. Ay, Nana, ya ves, por eso no quería contarte. ¿Te sientes bien? Yo voy por el médico. No, tía, yo estoy bien. Lo que quiero son respuestas. ¿Por qué les dispararon? ¿Quién les quería hacer daño? Parece que el pistolero del tipo que me secuestró quiere vengarse de nosotros. Porque Gerardo mató a su jefe. Ay, no, es que esto no puede estar pasando, Camila. Con todo esto, los libros que yo leo son una tontería. Ay, Camila, anoche casi te matan y yo me hubiera quedado sola y como estoy no me habría podido hacer nada. Ya, Emiliana, estoy bien, ya, tranquila, cálmate. Amy, mi amor. Mira, ya la policía está investigando el caso. No solo hay un policía aquí afuera, sino que además asignaron personal de seguridad para toda la familia. Ay, ¿ahora qué más nos va a pasar, tío? Es como si una maldición hubiera caído sobre esta familia. Tragedias y malas noticias nada más. No, yo te traigo una muy buena noticia. Ay, tío, no creo que puedan haber buenas noticias si me tienen encerrada en este hospital con un policía cerca y sin poder ver a Mónica. El doctor aceptó que te llevemos con nosotros. Te arreglé un cuarto con una ventana enorme en mi casa. Bueno, Emi, si tú quieres también nos podemos regresar a la casa. Pues la verdad, prefiero estar en mi habitación con mi cama en vez de aquí. Además, la comida de Tita sabe muchísimo mejor que las delicias que preparan en este hospital. ¿Sabes? Tengo muchísimas ganas de abrazar al Pacho. Pero solo de pensar que tengo que verle la cara a Elena y a Gerardo. No, enana. A ellos ya no los vas a ver. ¿Qué? ¿Me lo juras? ¿Qué? ¿Elena aceptó irse de la casa? Fue idea de ellos, tía. Esta mañana me dijeron que se van a ir a vivir a otro lado. ¡Wow! Eso sí que es una verdadera buena noticia.
segura, Cami? ¿Qué pasó? ¿Lo dijeron abiertamente? ¿O a lo mejor insinuaron algo y tú lo malinterpretaste? Yo estoy igual que Jorge. A mí me cuesta trabajo creer que Elena ofreció salirse de la casa. Bueno, la verdad a mí también me tomó por sorpresa. Pero bueno, dadas las circunstancias es lo mejor que nos podía pasar, ¿no? Recuperar nuestra casa. Pero a ver, ¿cómo recuperarla? O sea que te dijeron que se van para siempre. Sí, Ami. Eso fue lo que dijo Elena. Ay, Tío, yo te agradezco muchísimo que nos hayas ofrecido vivir contigo. Pero pues creo que ahora vamos a estar mucho mejor en nuestra casa. ¿O tú qué dices, enana? pues que claro que sí. Yo adoro mi casa, Camila. Solo me molestaban los huéspedes y todo eso. Y la verdad estoy desesperada por salir de aquí, aunque también me suena que los médicos me mandan a la casa porque se dieron por vencidos conmigo. No, Amy, no digas eso. Los médicos van a seguir investigando y parece que están muy cerca de encontrar qué fue lo que provocó tu padecimiento. Pero ellos aceptaron de que vas a estar mucho mejor y más cómoda en tu casa. ¿Sabes? Es un poquito malo para mentir, tío, pero he decidido que hoy no me voy a deprimir. ¿A qué hora nos vamos? Hoy mismo empiezan las clases. Les voy a enseñar todo sobre la administración de este negocio. Buenos días. Buenos días. Soy Tomás Maldonado, el abogado del que Mónica les habló. ¡Ah! ¡Sí! Vengo a que preparemos su caso para solicitar el asilo para ustedes en este país. Bienvenido, abogado. ¿Cómo está usted? Venga, siéntese. Esta es su casa. ¿Y Mónica? Bueno, a Ricardo ya lo conocen. Él me va a ayudar a armar los documentos. Ay, pues menos mal, porque ya pensábamos que no iba a ser verdad. ¿Mónica no se encuentra? ¿No está aquí? Mónica está un poquito malita, ¿sabes? No se siente muy bien. Oh, pues no importa. Podemos comenzar con ustedes. ¿Están listas para responderme todo lo que les pregunte? ¡Ay, sí! ¡Listísimas! Usted pregunta qué quiere saber. La única manera es que una de las dos almas tome posesión del cuerpo y le dé vida. Eso fue lo mismo que pasó cuando tu alma se fue. De no haber sido por ella, tu cuerpo físico hubiera muerto, Adriana. Esa mujer le prestó su aliento a tu piel. Por eso tú pudiste regresar también. Y esa mujer ahora la está matando. No es justo que nos haga esto. Diego, por favor. No juzgues a Mónica de esa manera. Ella no lo hizo a propósito. Las cosas simplemente se dieron, Adriana. Ella en ningún momento quiso hacerles daño a ninguno de los dos. Sí. Selma, tienes razón. Mi amor no es culpa de nadie. Entonces, me quito el dije. Dejo que entre, ¿verdad? Diego, vente, cariño, vente. Diego.
Haremos un ritual para protegerte a ti y protegerla a ella hasta que cumpla la misión que la hizo regresar. Pero si no hacemos eso, tu alma se irá de todas formas y el cuerpo morirá. Emiliana, qué gusto que estás en la casa de nuevo, mi vida. Gracias, tita. A mí también me da mucho gusto verlos. Elena, ya me contó mi hermana lo que hiciste. Muchas gracias por salvarle la vida. No tienes nada que agradecerme, muñeca. Tú sabes que yo las quiero mucho a las dos. Le pedí a Susana que te fuera a comprar tu pastel favorito para celebrar tu regreso a casa. ¿Te parece si lo partimos de una vez? No, Elena, ¿sabes? Prefiero ir al jardín porque estaba mucho tiempo encerrada. Cami, ¿me llevas, por favor? Sí, Emi, vamos. Señor, permítame. Sí, gracias. Pobrecita. Me parte el alma verla así. Gerardo, ¿podemos hablar? Sí, claro. Bueno, nosotros los dejamos porque están arreglando algo en el estudio. Vamos, mamá. ¿Me acompañas a la cocina a tomarnos una limonada? Sí, claro. Con permiso. No, yo no voy a arriesgar a Adriana. Mi amor, tenemos que encontrar una salida a esta bronca porque si no, igual me voy a morir. Oye, no, mi chaparro. No, tú no te vas a morir porque nos vamos a ir bien lejos, tú y yo. Y yo te voy a abrazar, te voy a tener bien cerquita para no dejarte ir. Oh. Diego, escúchame. Adriana va a regresar. Cristóbal va a hacer que ella regrese cuando Mónica haya cumplido lo que tenía que hacer. Te lo juro. Tú dices eso porque es tu amiga la que va a regresar. Yo tengo que pelear por Adriana. ¿A mí quién me garantiza de que ella va a volver a la vida, Eso depende de ella y de lo que la ate a este mundo. Lo que sí te puedo garantizar, que si no hacemos algo, no va a sobrevivir. Ah, pero qué fácil la tiene, ¿no? Ahora resulta que si no regresa, ¿es porque ella no le pone empeño? No. No, si los charlatanes nunca pierden, No, Diego, escucha. Es la única solución, ¿Me dejan hablar tantito con Diego, por fin? Sí, claro que sí, cariño, claro que sí. Amor, llévame a la playa. Ándale, por fin. ¿Ahora? Sí, te juro que ya me siento mucho mejor. Por lo menos antes de que tome una decisión. Sí, vayan. Hay tiempo todavía. Yo voy a preparar las cosas para el ritual. Si es que se decide. Diego, pues toma, llévate mi carro. Ven, chaparra. Despacio. Supongo que Camila te habló de mis planes. Sí, me comentó que piensas dejarle la casa. Cierto. Siento que es parte de mi deuda con Mónica. Es lo mejor que puedo hacer por sus hijas. Si quieres que te felicite. No, para nada. Solamente quiero que lo sepas. Simplemente creo que estoy haciendo lo correcto. Muy bien. ¿Por qué no lo hiciste antes? ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión?